23, yo creo que está ahí en pantalla, avanza. Y seguramente en todos estos meses, 9 meses del año, seguramente habréis hablado un montón de cosas acerca de avanzar, ¿no? Pues seguramente hayáis hablado acerca de la necesidad urgente que nosotros tenemos para avanzar. Seguramente también habréis hablado acerca de cosas que a veces hay en nuestra vida que frenan el avance en Cristo Jesús, en las cosas del reino sobre nosotros. Incluso asuntos a veces que frenan el avance de la iglesia. Pero yo entiendo que en esta mañana Dios ponía algo para esta mañana en mi corazón para compartir contigo. Y para eso necesito contarte una historia antes de nada. Había un hombre que tenía un terreno muy amplio. Y este hombre invirtió mucho tiempo, invirtió sus recursos, invirtió su esfuerzo en hacer posible que ese campo fuera fructífero. Así que él empezó a quitar las malas hierbas de ese terreno, comenzó a arar la tierra, comenzó a sembrar, a regar, a poner ahí todo su esfuerzo. Ese hombre ya estaba ahí a las 5 de la mañana, ahí preparado para trabajar la tierra, se iba por la noche poniendo todo su esfuerzo y en expectación a que empezase a haber fruto en aquella tierra. ¿Qué ocurrió? Que poco a poco pues empezó a crecer un arbolito. Poco a poco empezó a hacerse grande, a hacerse fuerte, y ese hombre, pues con toda su ilusión, porque había puesto todo para que ocurriese eso. Así que el árbol empieza a crecer, a hacerse fuerte, empieza a dar fruto, y de una manera inesperada, ese árbol muere. Así que este hombre había puesto toda su expectativa, todo su tiempo, sus recursos en todo esto, y le entró una desilusión a ese hombre, un dolor. Se puso hasta a gemir, ¿pero qué es esto? Empezó hasta a llorar ese hombre y no quiso saber nada más de la tierra. Se fue del lugar y dejó la tierra. Dijo, yo no voy a seguir trabajando aquí para que me vuelva a pasar lo mismo. ¿Sabes lo que ocurrió? De una manera inesperada, al paso del tiempo, comenzaron a crecer y a nacer muchos árboles en aquel terreno. Comenzaron a crecer árboles hermosos, fuertes, vigorosos, llenos de fruto, ¿sí? Y aquel hombre había llorado por la muerte de un árbol, pero a continuación nacieron muchos árboles. Y el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 24, registra unas palabras de Jesús, diciendo, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Os acordáis? Pero si muere, lleva mucho fruto. Y eso es lo que ocurrió con Cristo. Si pensamos en Jesús, en su muerte, obviamente también en su resurrección. Pero yo quiero que hoy te centres en la muerte de Jesús. Su muerte, su renuncia, su sufrimiento. Si Él no hubiese pasado por todas estas cosas, no se habría consumado la salvación para la humanidad. Así que gloria a Dios, porque Cristo fue capaz de renunciar a sí mismo, de despojarse, ¿verdad? Y de venir y salir de su trono, hacerse hombre y pasar todo ese calvario para darnos vida, aleluya, para darnos salvación. Este es nuestro Cristo, aleluya, gloria a Dios. Ahora, la verdad que no suelo poner nunca título a lo que comparto, ¿no? Pero he hecho una excepción por amor a vosotros.
Y si tuviese que poner un título a esta predicación sería Avanza en medio de la pérdida, avanza en medio de la desilusión, aleluya, y en el desierto. ¿Y tú crees que es posible esto? ¿Puedes hablar conmigo? Soy gallega, pero no muerdo ni... ¿Crees que es posible avanzar en medio del desierto? ¿Es posible avanzar en medio de la pérdida? ¿Es posible avanzar en medio de la desilusión? Porque cuando ocurre una desilusión en nosotros es porque tenemos la expectativa en alguien o tenemos una expectativa en algo. Y cuando hay una decepción en nosotros, esto nos golpea, se quiebra nuestra confianza, se quiebra, ¿verdad?, nuestros sentimientos de alguna manera. ¿Por qué? Porque la decepción viene siempre de alguien que amamos, viene de alguien cercano, íntimo, porque si no, no hay decepción. ¿Cómo te vas a decepcionar de alguien que no estás esperando nada de él, verdad? Y cuando hay decepción también nos desorientamos. Porque cuando sufrimos decepciones se frustra a lo mejor un proyecto de vida, se frustra un proyecto ministerial, un proyecto laboral. Y tanto la decepción como la pérdida muchas veces son puertas que nos meten, nos introducen en el desierto. ¿Verdad? ¿Tiene sentido lo que estoy hablando aquí hoy? Hazme un gesto, hazme algo. Quiero saber que estoy aquí contigo, ¿sí? Ahora, ¿cuántos aquí habéis estado en un desierto geográfico? A ver, levanta tu mano. ¿Os ha gustado el desierto? ¿Sí? ¿A ti no te ha gustado? Nada. No os ha gustado. ¿A ti te ha gustado? ¿Al Señor? Bueno, a mí me ha encantado el desierto, ¿eh? Estuve en Israel en el desierto, estuve en Emiratos Árabes en el desierto y es una pasada, ¿eh? Ahora, está genial para un rato, ¿verdad? Como turista, no para vivir. Porque, bueno, ya lo habrás escuchado un montón de veces, pero en los desiertos durante el día mucho calor, por la noche mucho frío, es decir, estas temperaturas extremas que no son cómodas para nosotros. También en el desierto, pues prácticamente no hay vida. ¿Te has dado cuenta de eso? Hay un poquito de vida, pero prácticamente no hay vida. Así que si no hay vida, no hay fruto, ¿verdad? No hay comida, no hay agua, es decir, no hay avance, ¿verdad? En el desierto lo que hay es soledad. Hay soledad en el desierto, ¿verdad? E incluso en el desierto hay desorientación. ¿Por qué? Porque das vueltas y vueltas y no encuentras nunca la salida, porque ves todo arena, todo es igual. Y esto, la temperatura, el dar vueltas en el desierto, al final lo que genera en nosotros es cansancio, es extenuación, no podemos más en el desierto. Y ¿sabes una cosa? Los desiertos espirituales y emocionales son muy parecidos, Y muchas veces sufrimos pérdida y decepciones en el camino que nos golpean, que nos hacen llorar, que nos duelen, ¿verdad? Nos decepcionan, incluso a veces hasta desequilibran nuestras emociones. ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? ¿No? ¿Estás conmigo aquí? Pueden ser rupturas emocionales o relacionales, puede ser que hayas perdido un trabajo, puede ser que haya pasado una situación extraña en el ministerio, en el área que estás sirviendo y no entiendes muy bien lo que está pasando. Puede que se haya quebrado una ilusión, una situación que estás viviendo que te desconcierta completamente. Es decir, cosas que no esperábamos que nos ocurriesen, que son como un jarro de agua fría sobre nosotros, que dices, pero ¿cómo puedo estar viviendo esto en este momento? Situaciones que pareciera incluso que quieren llevarnos hacia la locura, perder la cabeza, al límite de nuestras fuerzas y sentimientos, situaciones que nos gritan que dejemos de servir a Dios,
que no vale la pena seguir viviendo este sufrimiento, este desierto, complicaciones, escenarios, situaciones en las cuales dices, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me repongo yo de esto que me ha pasado? ¿Cómo levanto yo ahora mi vida de esta situación, de esta tristeza, de este dolor, de esta pérdida? Desiertos. ¿Alguien entiende de lo que estoy hablando aquí? Pero sabes, hay una verdad fundamental que yo creo que Dios quiere recordarnos en esta mañana, tan básica. La aprenden los niños en la escuela dominical, pero una verdad que se tiene que encarnar en nosotros y algo que tenemos que apuntalar en nuestro corazón. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Recuerdas? Y sabemos porque lo sabemos, porque ya lo hemos experimentado, porque el apóstol Pablo cuando lo está diciendo, él ya había sufrido desiertos emocionales, espirituales, había pasado naufragio incluso físico, literalmente, ¿verdad? Y él tiene autoridad para decir, y sabemos que a los que aman a Dios, aleluya, todas las cosas les ayudan a bien. No está diciendo algunas, no está diciendo algunas cositas concretas, las que tú piensas que te hace ir bien. No, dice que todas las cosas, aún las cosas más terribles que crees que estás padeciendo o que has atravesado, todas las cosas te ayudan a bien. Y dice, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios. Y es muy importante que ames a Dios y que estés seguro de estar siempre en el centro de su voluntad y su propósito. Y amar a Dios no es solamente una cuestión emocional, que también me parece muy bien cuando decimos te amo Dios y lloramos y levantamos las manos y cuánto te amo, que está bien, hermano, eso, lo tienes que seguir haciendo porque somos seres emocionales, pero Cristo es muy claro, si me amas, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Así que asegúrate que estás guardando los mandamientos de Dios, que los estás obedeciendo cada día, aunque no te guste, aunque te cueste, ¿verdad? Pero estás obedeciendo. Asegúrate que estás en el centro de su voluntad, de su propósito, porque si tú tienes esto claro, hermano, todas las cosas te ayudan para bien. Aún el problema más complicado, todas las cosas nos ayudan a bien, aleluya. Así que descansa en Dios y confía, aleluya, porque Él está en control del asunto. ¿Me estás entendiendo, iglesia? Está en control del asunto. Descansa y confía, porque todas las cosas te ayudan para bien. Amén. Si los hermanos de José no le hubiesen vendido, ¿quién quiere que le venda a la familia? Nadie, ¿no? Un loco nada más. Si los hermanos de José no lo hubieran vendido, él no habría sido el gobernador de Egipto, la segunda persona más poderosa después de Faraón. Ojo, llegar a esa bendición no fue un camino fácil, fue un camino largo, difícil. Seguramente fue un camino de muchas preguntas, de muchas lágrimas en este hombre, ¿verdad? De no entender muchas cosas, porque ¿sabes algo? Cuando nosotros pasamos decepciones, cuando nosotros pasamos estas pérdidas, estos desiertos, estas tormentas en nuestra vida, no entendemos. Los porqués son misterios para nosotros, pero sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. Aleluya, gloria al Señor, ¿verdad? Y algo que me encanta de la vida de José es que, fíjate, y esto es muy importante, en medio de su dolor, en medio de su desierto, en medio de sus preguntas, en medio de sus lágrimas, escucha bien, y esto nos lo vamos a aplicar para nosotros, no se permitió a sí mismo pecar. ¿Me estás entendiendo?
Porque es fácil. Porque el desierto es un lugar de queja. El desierto es un lugar de muerte. El desierto es un lugar de dar vueltas. Recuerda que toda una generación se quedó muerta en el desierto por pecar, por no confiar, por murmurar contra los líderes. Por eso José no se permitió pecar a sí mismo. Qué importante es escoger hacer el bien, escoger seguir sirviendo al Señor, aún en medio de lo malo, aún en medio de la tormenta, aún en medio del desierto, aún en medio de las circunstancias que no son favorables para nosotros, pero también en medio de lobos, escucha bien esto, de personas que están buscando tu fracaso y tu mal. Pero escucha, aún Dios usa eso, escucha bien, y se vale de eso para promocionarte, para hacerte avanzar en su voluntad y en sus propósitos. Mira, si los malvados, ¿verdad? Sanbalat, Gesén y Tobías, Nehemías y su equipo no habrían avanzado tan rápido en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. En 52 días ellos consiguieron reconstruir un muro devastado en la ciudad. Si no hubiera sido por los enemigos, quizás no habrían avanzado tan rápido. La opresión les hizo avanzar y les hizo avanzar rápido. Aleluya. Fíjate, el malvado Amán metió a Esther en un ayuno. La opresión y la angustia llevaron a esa mujer al secreto de Dios. Aleluya. Incluso Cristo, el máximo ejemplo para nosotros. Ese camino del Gólgota. Mira, yo llevo una temporada pensando mucho en ese camino. En el camino del arresto a la cruz. El camino del Gólgota. Jesús, habiendo recibido una tremenda paliza, maltratado físicamente, emocionalmente, todo el peso aún de lo que venía sobre él en el ámbito espiritual, recibiendo burlas, escupitajos, y dice la palabra que él no abrió su boca. Y si no hubiese sido porque él supo sujetarse a la voluntad del Padre y ser capaz de pasar y entender los propósitos de Dios y pasar ese camino del Gólgota, si Cristo no hubiese ido a la cruz, vana es nuestra fe, ¿sí? No se habría consumado el plan de salvación para la humanidad. Obviamente en nuestra vida, pues, oye, yo te estoy hablando de esto, pero yo no soy masoca, ¿eh? Es decir, yo no quiero pasar por estos desiertos, no me gusta, ¿verdad? ¿A quién le gusta entrar en un desierto largo, en una tormenta difícil? A nadie, no somos masocas, pero a veces es necesario estos valles de sombra de muerte, estos valles de lágrimas para avanzar en el propósito que Dios tiene para nosotros, para ir hacia cosas mejores en Cristo Jesús. No olvides nunca que los diamantes surgen de altas presiones. Y tú eres un diamante del Señor que tiene que brillar con la luz de Cristo, aquí en Rota, en tu familia, en tu país, donde tú trabajas, donde tú estudias. Pero a veces surgimos de las altas presiones en nuestra vida. Y mira, hemos mencionado algunos ejemplos bíblicos, algunas personas de la Biblia, ¿verdad? Que pasaron momentos difíciles, pero que fueron cruciales para avanzar en los propósitos de Dios. Y yo quiero que hablemos de uno más. ¿Me das tiempo para esto o ya te dormiste? Dale un codazo ahí al que tienes a tu lado y despierta, despierta. Acompáñame con tu Biblia, Génesis, capítulo 26, versículo 12 en adelante. Génesis capítulo 26, ¿lo tienes? Uy, vosotros sois como mi iglesia, ¿eh?
tengo que decir 40 veces en plan, ¿estáis aquí? Hola, ¿me puedes decir amén? Sí, lo tengo, no lo tengo, espérame. Yo quiero que lo tengamos todos juntos. Génesis 26, ¿lo tienes ya? Gracias por este feedback. Génesis capítulo 26, versículo 12, dice así la palabra del Señor, dice que sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Dios. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas, de vacas, mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso se llamó el nombre del pozo Esek. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Dios nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Hasta ahí vamos a leer. Déjame que te explique un poco rápidamente el contexto de lo que está pasando aquí. Luego tú puedes leer toda la historia en casa con detenimiento. Pero estaba ocurriendo que había una hambruna en la tierra. Había una crisis de necesidad. Y esta crisis de necesidad le hace pensar a Isaac. Y dice Isaac, aquí no vamos a comer nada, aquí vamos a morirnos de hambre. Y entonces Isaac piensa que una solución puede ser ir a Egipto, ¿verdad? Él piensa que esto puede ser una solución. Y lo primero que hace es moverse a Beerseba e ir a Gerar, que era el lugar donde estaban los filisteos, el rey Abimelec en ese lugar. Pero con los filisteos también había esta tensión, esta hostilidad. Así que lo más correcto parecía que era ese movimiento de Isaac hacia Egipto, porque también su padre Abraham ya lo había hecho en otro momento, así que tenía como sentido moverse a Egipto. Pero estando ya desplazado en Gerar, y eso lo puedes ver en el versículo 2 de ese mismo capítulo, Dios le visita. Hay una visitación de parte de Dios. Qué importante es que Dios nos visite. Y que nos visite con esta palabra rema, como nosotros entendemos, ¿verdad? Una palabra de dirección, una palabra para nosotros. Y Dios le visita a Isaac y le dice tres cosas. Lo primero que le dice es que aunque haya este tipo de crisis y esta presión que él está viviendo, que no vaya a Egipto. Es decir, número 1, no vayas a Egipto. Número 2, le recuerda que la presencia de Dios y que la bendición de Dios está sobre Isaac, a pesar de todo lo que él está viviendo. Y número 3, Dios hace pacto en Canaán con Isaac. Esto es lo que ocurre en el versículo 2. Y ocurre una circunstancia más, que son los versículos previos a lo que hemos leído, lo puedes luego leer en casa, pero llegamos a este momento que acabamos de leer. Es decir, Isaac estaba bajo presión completamente. Hay una crisis, hay una necesidad, no tiene que comer, no tiene que comer su familia, ¿verdad? Y aparte la hostilidad de estar en una tierra que bueno, están los filisteos, no hay buena relación con ellos, pero a pesar de toda la presión que hay sobre Isaac, Isaac toma una actitud de fe. Di conmigo, fe.
Él toma una actitud de fe, y toma una actitud de fe no en el aire, sino basada en la palabra y en la promesa que Dios le había revelado a él. No vayas a Egipto, la bendición y mi presencia está contigo y yo hago pacto contigo. Y él, al recibir esta palabra, toma vida y toma una actitud de fe. Y la actitud de fe no es para que nos quedamos con los brazos cruzados. Él toma, ¿verdad?, pasos. Él avanza en esta actitud de fe, es decir, actúa. Y él hace dos cosas. Lo primero que él hace es que decide sembrar la tierra, porque dice, yo tengo que sobrevivir de alguna manera, y mi familia también. Entonces empieza a sembrar la tierra para que pueda haber comida para él, para su familia, para sus ganados. Y lo segundo que él hace es que como no había lluvia para regadío, ¿qué empieza a hacer? Piensa en las aguas subterráneas. Y entonces él lo que empieza a hacer es, en esas fuentes de agua, en esos pozos que ya su padre Abraham había abierto, y que los filisteos habían cegado, él empieza a abrirlos. Empieza a abrir los pozos. Pero hace algo más. Porque Isaac no se conforma con abrir solamente los pozos que ya había abierto su padre. Él comienza a buscar nuevos pozos para suplir la necesidad que estaba ocurriendo. Así que él actúa en fe, basado en la palabra del Señor. Y lo que él empieza a hacer, abrir estos pozos, ¿verdad? Sus pasos de fe en medio del conflicto, estaban beneficiando a la tierra. Estaban beneficiando a la comunidad. Y no solamente eso, sino que su fe en acción, demostrando que creía y confiaba en la palabra de Dios, le llevó a avanzar. Le llevó a avanzar. Y en ese avance, Dios le bendijo. Lo acabamos de leer. Dios le engrandeció hasta hacerlo muy poderoso, con mucha labranza y con mucho ganado. ¿Y sabes qué ocurrió en esa bendición de Dios sobre él? Que eso generó envidia. Qué raro, ¿no? Qué raro esto. Aquí no ocurre, ¿verdad? Solo pasa en Madrid, en Alcalá de Henares, estas cosas, ¿verdad? Pero generó envidia de los filisteos. ¿Y qué ocurrió? Que el rey Abimelech lo echó de la tierra. Lo echa e Isaac se tiene que ir al valle. Pero me encanta su actitud, porque Abimelech lo empuja, la circunstancia le empuja, ¿verdad? El hambre le empuja, la hostilidad le empuja, la envidia le empuja, pero él, bueno, pues avanza. ¿Te das cuenta? El conflicto le hace avanzar. Y me gusta su actitud porque en vez de entrar en una depresión, en vez de decir, pobrecito de mí, que no me quieren, que me rechazan, que me han echado, ¿verdad?, que me tienen envidia, él no entró en el victimismo. ¿Qué hizo? Seguir haciendo lo que estaba haciendo. Bendecir y edificar a través de los pozos. Pero ahí no se acaba el problema, porque vuelve a haber conflicto con los pastores que estaban en ese lugar, en el valle. Así que sus pastores y los pastores de aquel lugar comienzan a tener conflicto por las aguas. Y ahí se manifiestan los nombres que le pone a los pozos, porque si te has dado cuenta, él pone en la lucha tremenda que él está viviendo ahí en el valle, él le llama un pozo Esek, y Esek significa contención. Al otro pozo le llama Sidna, y Sidna significa enemistad. Pero aún así, en medio de todo esto, ¿verdad?, la bendición de Dios sobre Isaac era evidente. Sin importar dónde excavara y cuán frecuentemente le taparan los filisteos los pozos, Isaac abría una y otra vez los pozos, ¿verdad?, para bendecir y edificar la tierra. La bendición de Dios sobre Isaac no podía ser entorpecida. Aleluya. Ahora fíjate, el hambre, la necesidad, la hostilidad,
la envidia, la contienda, la enemistad. Fueron circunstancias muy difíciles y complicadas que tuvo que atravesar Isaac, ¿verdad? Pero Dios estaba permitiendo todas estas situaciones para empujarle, para hacerle avanzar, para llevarle a Rehobot. Rehobot, un pozo sin contención, aleluya. Un lugar, porque Rehobot significa lugares amplios y espaciosos, aleluya. Es decir, que Isaac pasó el conflicto, todas estas cosas, pero Dios estaba en el asunto, llevándolo y haciéndolo avanzar a un lugar de bendición, a un lugar espacioso, un lugar donde por fin pudiera disfrutar la bendición sin contención. Porque escucha bien esto, aún en el conflicto, aún en medio de la hostilidad, Isaac no dejaba de ser bendecido y prosperado. Pero Dios le plació llevarle a Rehobot, a que pudiera disfrutar de la bendición sin contención. Hay momentos en nuestra vida que por los problemas y por las luchas que atravesamos, ya no podemos más. No podemos más. Momentos donde queremos casi bajarnos de la vida, porque no aguanto más el tren de la vida, ¿verdad? Tirar la toalla, desistir, escondernos, etapas de angustia y de aflicción en nuestra vida, etapas donde parece que estás perdido y no sabes qué hacer, no sabes cuál es el siguiente paso para ti. Momentos donde tú mismo, y no solamente tú mismo, la gente que está alrededor de ti, piensa que es tu final, piensa que ya no hay avance para ti, que ya te mueres aquí, que es tu muerte ministerial, que es tu muerte con el Señor, que ya no hay por dónde coger, por dónde salir, que ya no hay más avances sobre tu vida. Y son momentos donde el reino de las tinieblas está como frotándose las manos, de decir, pude contigo, lo frené, ya no puede seguir más, no puede avanzar más, ya lo tengo bloqueado. Ya él ya no puede seguir sirviendo a Dios en estas circunstancias, pensando en el reino de las tinieblas que te ha sacado del propósito de Dios sobre tu vida. Pero no olvides que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, aleluya, que los que están en Cristo, aun en el momento más duro de su vida, el león de Judá está peleando por ti, aleluya, él pelea por ti y lo que aparentemente parece muerte, Dios lo transforma en resurrección para tu vida, en resurrección en tu ministerio, en tu proyecto. La pérdida se convierte en ganancia para ti, porque Dios actúa a favor de los que le aman. Seguramente el reino de las tinieblas también se estaba frotando las manos y preparando la fiesta en el momento que Cristo estaba pasando camino hacia el Gólgota, ¿verdad? Y cuando le crucificaron a Cristo, seguramente estarían ya eufóricos pensando que le habían derrotado. Pero a Cristo nadie le puede vencer. Jesús se levantó de la muerte. Sordida es la muerte en victoria, aleluya, para todos nosotros. En Él somos más que vencedores. Nada ni nadie puede frenar ni frustrar los propósitos, los planes de Dios para tu vida. Ahora, quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Dónde estás? ¿En qué momento estás? ¿En qué lugar estás? ¿Estás atravesando un desierto? ¿Estás en medio de una tormenta? Quizás te encuentras a las puertas de entrar en un desierto. Tal vez estás cansado de luchar y batallar siempre con las mismas cosas, con los mismos miedos, con las mismas frustraciones, con las mismas personas. Puede que incluso hayan aparecido escenarios en tu vida
incluso personas problemáticas que te han perturbado completamente. Pero sea lo que sea que estás pasando, recuerda, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, hay algo clave aquí. Con esta idea ya cierro y termino. La presión del hambre y de la hostilidad con Isaac le hicieron pensar a Isaac ir a Egipto. Pero Dios le visitó y Dios le apareció y le dijo, no, a Egipto tú no vas a ir. Y sabes, aún mientras que todas las circunstancias lo estaban empujando y le estaban moviendo de lugar, él se cuidó de no traspasar los límites. En medio de su conflicto, de su angustia, de su desesperación, se cuidó de no traspasar los límites, de no ir a Egipto. Y yo no sé por lo que tú puedas estar atravesando en esta mañana. Solo quiero recordarte que no vuelvas a Egipto. Que la opción no es volver atrás. Que la opción no es volver a tu antigua forma de vivir, sino que nuestra opción es mirar al cielo, alzar nuestros ojos, aleluya, porque de ahí viene nuestra ayuda. Mirar a Cristo en medio del conflicto, porque no sabemos cómo, pero Él es especialista en abrir caminos donde no hay. Él es especialista en abrir caminos en el desierto. Él es especialista en traer ríos en la soledad para nosotros. Él es el especialista. Por eso nosotros le miramos a Él, le agarramos a Él, agarramos sus promesas, confiamos en su palabra y nosotros avanzamos en el nombre de Jesús. Egipto, ni para mirar atrás, nos extendemos a lo que viene para nuestras vidas a pesar del conflicto en el nombre de Jesús. ¿Por qué no te pones de pie ahí donde estás? El Todopoderoso te está haciendo avanzar aún en medio de la tribulación hacia tu Rehobot. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aún yo creo que aún viene cántico nuevo para ti en esta mañana. Aleluya. Cántico nuevo, aleluya, sobre ti, aún el gozo, la alegría, aún en medio de tu tormenta, de tus batallas, aún en medio de tus lloros y llantos, aún en medio de todo lo que tú puedas estar experimentando en tu vida, viene, aleluya, un canto nuevo para ti, lleno de gozo y de alegría. Aleluya, aleluya. Querido hermano, búscale. Busca al Señor en esta mañana. Levanta tu mirada hacia Cristo en esta mañana. Confía que aún a pesar de todas las circunstancias que estás atravesando y que te están moviendo y que no hay sentido en esto, Dios está en el asunto. Escucha, no es tu final. No es tu final. Dios no te ha traído hasta este punto de tu vida para que mueras. Aleluya. Es el avance hacia cosas mayores en Cristo Jesús.